Identificación de aldehídos y cetonas. Objetivo. Presentar el tema en estudio identificación de aldehídos y cetonas utilizando la metodología ERCA con el fin de facilitar el aprendizaje de estos compuestos orgánicos en estudiantes de tercero de BDO. Iniciaremos explorando nuestros conocimientos previos con las siguientes preguntas. ¿Alguna vez han usado acetona para quitarse el esmalte de las uñas? ¿Sabías que este es un ejemplo de acetona? ¿O sabías que el aroma de una manzana proviene de un aldehído llamado hexanal? Hoy vamos a explorar estos dos tipos de compuestos, los aldehídos y las cetonas, que no solo están presentes en productos que utilizamos todos los días, sino que también juegan un papel muy importante en muchos procesos industriales y también químicos. Tenemos un producto de limpieza que es el fabuloso. El fabuloso lo vamos a utilizar especialmente para limpiar un lavamanos. Vamos a limpiar el lavamanos. Vamos a ocupar esto para eliminar bacterias y malos olores y dejar este lavamanos limpio sin bacterias. Creo que es el momento de salir a dar una vuelta. Veamos qué podemos ponernos. Tenemos este desodorante interesante, me lo voy a colocar. ¡Qué bien huele! ¿De qué estará hecho? Veamos en los ingredientes. Veamos. Oh, aquí está. Aquí dice acetona. ¡Qué interesante! Me gustaría saber qué es la acetona. Fase de reflexión. Para esta fase nos hemos planteado una reflexión activa en la cual vamos a exponer nuestro punto de vista a través de las siguientes interrogantes. Como primera interrogante tenemos lo siguiente: ¿por qué no pensar en los compuestos detrás de los productos que usamos todos los días? Reflexionar sobre los compuestos de los productos que utilizamos todos los días como aldehídos y cetonas nos lleva a una comprensión mucho más profunda de cómo la química está integrada en nuestras vidas cotidianas, qué avances científicos ha tenido y qué impacto directo llega a tener tanto en nuestra salud como en nuestro bienestar. Los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos que pueden ser invisibles para muchos, pero juegan un papel muy crucial en la fabricación de numerosos productos, desde perfumes, productos de limpieza, alimentos y cosméticos. Nuestra siguiente interrogante nos menciona: ¿cómo los aldehídos y cetonas impactan en la vida diaria, desde los productos de limpieza de cosméticos y su importancia en la industria? Los aldehídos y cetonas son compuestos claves para la vida diaria y la industria. Se utilizan en la producción de limpieza, tales como son los desinfectantes y solventes. En los cosméticos, aportando aromas de fragancia y estabilidad de las fórmulas, y los alimentos para dar su sabor artificial. En cuanto a su gran importancia en la industria, podemos decir que los aldehídos y cetonas son de gran importancia tanto en la ciencia como en la industria, debido a sus propiedades químicas únicas y su versatilidad en una gran variedad de aplicaciones. Estos compuestos orgánicos no solo son fundamentales para el desarrollo de productos cotidianos, sino que también juegan un papel clave en áreas como la medicina, la tecnología, la agricultura y la fabricación de productos químicos. Buenas tardes, compañeros y licenciada. A continuación les voy a hablar acerca de la conceptualización sobre los aldehídos. A continuación les voy a dar una pequeña introducción acerca de los aldehídos. Como todos saben, los aldehídos forman parte de un grupo conocido como compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos están formados por carbono. Los aldehídos se les puede reconocer ya que tienen el grupo funcional carbonilo. Como podemos observar, el grupo funcional carbonilo es este: el carbono doble enlace conectado a un oxígeno. Los aldehídos se preparan mediante reacciones de oxidación de alcoholes y ozonólisis de alquenos. Son claves en la fabricación de productos tales como plásticos, solventes, medicamentos, entre otros. Y también sirven en algunas ocasiones para la creación y bases de síntesis orgánicas. Los aldehídos.
Les voy a dar información general acerca de los aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional CHO, como les había dicho, donde un átomo de carbono está unido a un átomo de oxígeno, formando el grupo carbonilo y un átomo de hidrógeno, como podemos observar en esta imagen. Aquí debemos tener en claro que los aldehídos siempre van a estar al extremo final de la línea más larga. Esto es lo que lo diferencia acerca de las cetonas, que las cetonas se van a encontrar en la mitad de la línea. Los aldehídos son un grupo funcional en química orgánica caracterizado por la presencia del grupo carbonilo unido a un átomo de hidrógeno, como podemos observar aquí, y a un grupo alquilo o incluso a un hidrógeno adicional, como podemos observar en esta imagen. Bien. A continuación os voy a hablar acerca de las características, de las propiedades y características de los aldehídos. Una propiedad y característica es la solubilidad. Los aldehídos más pequeños, entre los que tenemos el formaldehído, son solubles del agua, ya que tienen la capacidad de crear enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. En la reactividad, son más reactivos que las cetonas, ya que el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, lo que los hace más susceptibles a reacciones de oxidación. A continuación os voy a hablar acerca de un ejemplo específico de los aldehídos. Como podemos observar, el ejemplo específico es el formaldehído, como tenemos aquí. El formaldehído es el aldehído más simple que se puede encontrar. Es un aldehído utilizado en la industria para desinfectar y conservar productos. En condiciones normales es un gas. Como podemos ver aquí, consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de hidrógeno, estos dos átomos de hidrógeno, y un oxígeno mediante un doble enlace. Aquí está el oxígeno mediante el doble enlace. A temperatura ambiente, como les había dicho, se encuentra en estado gaseoso y tiene un olor fuerte y penetrante. A continuación les voy a hablar acerca de la nomenclatura de los aldehídos. La nomenclatura de los aldehídos se realiza utilizando el sufijo al. El nombre de la cadena se forma según el número de átomos de carbono que se encuentran, como tenemos por ejemplo este, que es el etanal. El etanal es un derivado del etano. El etano es considerado un compuesto orgánico de dos carbonos, como podemos observar aquí. Al transformar el etano en etanal, como podemos observar aquí, se conservan los dos carbonos y en vez de etano se lo llama etanal. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones se tiene que encontrar la línea más larga. Se tiene que encontrar la línea más larga y se debe empezar a enumerar desde donde se encuentra el aldehído. Se debe empezar a enumerar desde aquí. Por ejemplo, podemos poner 1, 2, 3, ya. En muchas ocasiones, aparte de tener una cadena larga, como podemos observar aquí, cada uno de estos carbonos también tienen algunos radicales, entre los que tenemos el metil, etil, propil, butil. Para nombrar estos compuestos se debe encontrar primero la cadena más larga. Después de encontrar la cadena más larga se debe empezar a enumerar desde donde inicia el aldehído, que es desde aquí. Y al enumerar se tiene que poner la ubicación en donde se encuentra el radical. Como por ejemplo, digamos que aquí se encuentra un metil. Al encontrarse un metil aquí, esto se llamaría 2 metil, llamaría 2 metil propanal. Existen muchos métodos de obtención, entre los que tenemos la oxidación de alcoholes primarios. Aquí deben tener algo en cuenta, y es que los aldehídos solo se forman en alcoholes primarios. Si es un alcohol secundario, aquí cambia la cosa. En vez de formar un aldehído, se forma una acetona. Como tenemos este ejemplo. Aquí tenemos el etanol. El etanol reacciona con dicromato de potasio en ácido sulfúrico y nos da como resultado el etanal. ¿Qué es lo que hace el dicromato de potasio? Es que este oxígeno que podemos ver se va acá. Al venirse acá se forma el doble enlace y el enlace libre se une al hidrógeno que está acá. Luego tenemos deshidrogenación catalítica de alcoholes. Aquí, aparte del dicromato, también se puede utilizar cobre para la creación de aldehídos.
como tenemos este mismo ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el etanol. Este reacciona con cobre a 500 grados centígrados. Al reaccionar se forma el etanal. Luego tenemos reducción de ácidos carboxílicos. Aquí lo que se utiliza son ácidos carboxílicos, como podemos observar en esta imagen. Se deben utilizar agentes reductores. Entre los principales agentes reductores tenemos el hidrógeno. Este hidrógeno debe ser acompañado de zinc en ácido clorhídrico. Y nos da como resultado el etanal. Como podemos ver, el hidrógeno hace que este oxígeno se vaya acá y forme el doble enlace. En cambio, este oxígeno que sobra se mezcla con este hidrógeno y forma agua. Entonces nos da como resultado el aldehído más agua. Luego tenemos la hidratación de alquinos. Como podemos observar aquí, se trata de un alquino. Este alquino debe reaccionar con agua en ácido sulfúrico. Esta agua hace lo mismo y forma un aldehído. Como podemos observar, el agua hace que se rompa esta cadena. Esta cadena, los dos primeros enlaces se van para arriba. El oxígeno se va acá y el enlace que sobra se une con el hidrógeno Luego tenemos métodos. Luego también existen otros métodos de obtención. Aquí se puede observar que el método de obtención es la ozonólisis de alquenos. Esto solo funciona con alquenos, como podemos observar en esta imagen. Aquí tenemos el 2-propeno. El 2-propeno, al reaccionar con ozono, forma el etanal. Como pueden observar, el oxígeno separa este doble enlace. Este doble enlace se va acá y un oxígeno se va acá. Este doble enlace también se parte, se va acá, otro oxígeno se va acá. Y el enlace que sobra se une al hidrógeno que tenemos aquí y nos da como resultado 2 moléculas de etanal. Aparte de la obtención de aldehídos, también existen las reacciones de aldehídos, como podemos observar aquí. Como primera reacción tenemos reacción de reducción. Esta reacción de reducción se utiliza principalmente agentes reductores como el hidrógeno en platino. Como podemos observar aquí se tiene el propanal. El propanal reacciona con hidrógeno molecular en presencia de platino y nos da como resultado el propanol. Luego tenemos reacción de reactivos de Grignard. Aquí esta reacción es una de las más importantes, ya que aparte de formar alcoholes, también nos ayuda a alargar la cadena, como podemos observar en esta imagen. Aquí tenemos el etanal. El etanal se une con el cloroetilmagnesio, como podemos observar aquí. Para que se convierta en un alcohol, también se debe administrar agua, y nos da como resultado el butanol. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que este hidrógeno, esta molécula es la que ayuda a unirse acá, ya que con esta molécula se va, ya que con esta molécula desaparece y se une, como podemos observar aquí. El agua hace que esa molécula que está unida se transforme en el alcohol. Luego tenemos reacción de Tollens. Aquí en la reacción de Tollens se puede proporcionar aldehídos. ¿Por qué se utiliza la reacción de Tollens? Esto sirve para la identificación de aldehídos. Aquí es algo muy importante, y es que el Tollens solo va a funcionar en aldehídos, como podemos observar aquí. Tenemos el metanal. El metanal reacciona con hidróxido de plata. Al reaccionar nos da como resultado el ácido metanoico, como podemos observar aquí. Aparte de que nos da como resultado el ácido metanoico, también nos da como resultado agua y plata. La plata es lo que más se evidencia cuando se hace una de estas reacciones en el laboratorio. La plata forma lo que se conoce como un espejo. La plata es como un espejo. Luego tenemos formación de cianhidrinas. Como podemos observar aquí, se suele utilizar ácido cianhídrico. Como podemos observar aquí, este hidrógeno que está aquí hace que este enlace desaparezca y este hidrógeno se una para formar
para formar un alcohol. En cambio, el resto, el ciano, como pueden observar aquí, se va acá con el enlace que quedó libre de aquí, como pueden observar aquí, y nos da como resultado la cianhidrida de propanal. Las cetonas son un compuesto orgánico que contiene un grupo funcional carbonilo unido a dos grupos alquilo o arilo. A diferencia de los aldehídos, el grupo carbonilo de las cetonas nunca están en el extremo de la cadena carbonada, es decir, esto se las va a encontrar en una posición intermedia de la cadena. El grupo carbonilo está unido a dos carbonos, lo que lo hace menos reactivo que en los aldehídos. El grupo carbonilo es el carbono enlazado a un oxígeno mediante un doble enlace. Es polar debido a la electronegatividad del oxígeno. Vamos a continuar con las características de las cetonas. Bueno, el grupo carbonilo que representa la cetona es altamente polar. Esto es debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Esta polaridad les permite formar interacciones dipolo-dipolo entre moléculas. Las cetonas pequeñas, un ejemplo de cetonas, las cetonas más pequeñas, es la acetona y la butanona. Estas son muy solubles en agua, ya que el grupo carbonilo puede formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Las cetonas de bajo peso molecular suelen ser líquidas, volátiles a temperaturas ambiente. Un ejemplo específico de cetonas es la acetona, o también conocida como propanona. La acetona es la cetona más simple, compuesto por un grupo carbonilo unido a dos grupos metilo, el CH3. Como características, esta es un líquido incoloro y altamente volátil. Tiene un olor dulce y distintivo. Su punto de ebullición es de 56 grados centígrados, muy bajo, lo que explica su volatilidad. Es polar, pero no puede formar enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, lo que le da un punto de ebullición relativamente bajo. Vamos a continuar con las nomenclaturas para nombrar a las cetonas. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es identificar la cadena principal. Vamos a identificar la cadena más larga, la cual contiene el grupo funcional cetona. La cadena debe incluir el grupo carbonilo como parte de la estructura principal. Como segundo punto vamos a nombrar esta cadena principal. Para nombrarla se va a utilizar el nombre del alcano correspondiente, pero en este caso la terminación será ona. Por ejemplo, tenemos al propano. Al momento que cambiamos la terminación por ona, su nombre va a ser en este caso propanona. Como tercer punto vamos a numerar la cadena principal. La numeración de la cadena comienza desde el extremo más cercano al grupo carbonilo. El número que indica la posición del grupo carbonilo se debe escribir antes del nombre de la cetona. Por último, se va a nombrar los sustituyentes si es que en este caso existe en la cadena. Si hay otros grupos como por ejemplo ramas o radicales en la cadena principal, se nombra como sustituyentes. Un ejemplo, etil, etil, propil, etc. Y se indica la posición en que estas ramas se encuentran en la cadena. Ahora vamos a continuar con los métodos de identificación de las cetonas. Uno de los métodos de identificación para las cetonas es la prueba de 2.4 dinitrofenilhidracina. ¿Cuál es el objetivo de este? El objetivo de este es la identificación de aldehídos y cetonas. Como reactivo se va a utilizar el 2.4 dinitrofenilhidracina. El resultado positivo de esta nos va a dar la formación de un precipitado de color amarillo, naranja o rojo, como se lo puede observar en la imagen. En este caso, la acetona reacciona con el 2.4 dinitrofenilhidracina para formar una hidrazona, que puede ser un precipitado, como ya lo dije, de color amarillo o naranja. Un ejemplo muy simple de este método es la acetona. Vamos a continuar con la prueba del iodoformo.
La prueba del iodoformo, esta es una reacción que se va a dar con yodo. El objetivo de este es detectar si es una acetona o si es un aldehído. Los reactivos que se va a utilizar es el yodo y la solución alcalina. En este caso, las cetonas metílicas que contienen un grupo CH3 en el carbono alfa reacciona con yodo en presencia de una base, lo que nos va a producir un precipitado de iodoformo de color amarillo. Igualmente, un ejemplo muy simple que se puede observar o que se lo puede realizar es acerca de la acetona. Vamos a continuar con las reacciones de las cetonas. Una de las reacciones de las cetonas son la reducción de alcoholes. En este caso, las reacciones se reducen a alcoholes secundarios usando agentes reductores tales como el hidruro de litio y aluminio o el hidrógeno molecular. En este caso, como podemos observar, aquí tenemos lo que es el 2-propanol. Al reaccionar con el hidruro de litio y aluminio, nos va a dar como resultado el 2-propanol. De una acetona se convirtió en un alcohol secundario. Otra reacción que tienen las acetonas es la adición de nucleofilia con reactivos de Grignard. En este caso, esta reacción se utilizará para alargar una cadena. Esta se usa reactivos de Grignard, debe ser acompañados con agua para formar un alcohol. Igualmente, como podemos observar, aquí tenemos la 2-propanona al reaccionar con el bromuro de etil magnesio en presencia de agua, nos va a producir el 2-metil-2-butanol. De una acetona, al usar reactivos de Grignard, nos va a producir un alcohol. En el laboratorio de química estudiamos a los aldehídos y cetonas, compuestos relacionados por presentar el mismo grupo funcional, el carbonilo. Los aldehídos se oxidan formando como productos ácidos carboxílicos. Esto se puede hacer con un agente oxidante como el permanganato de potasio. Reacción evidenciada cuando al adicionar el permanganato, este se decolora y forma una suspensión de color café. Para observarlo, en un tubo de ensayo agregamos 20 gotas de la muestra a analizar y 2 gotas de permanganato. La formación de la suspensión café es la confirmación de la oxidación del aldehído. Utilizamos como muestras 1 mililitro de acetona y 1 mililitro de formaldehído. Agregamos también 1 mililitro de Tollens a cada tubo. La reacción de Tollens es una reacción con un agente oxidante débil. Al agregar el reactivo de Tollens observamos que ya hay reacción en el aldehído. Se forma un espejo de plata. La plata se reduce hasta convertirse en plata sólida, mientras que el aldehído se oxidó en un ácido carboxílico. El ensayo de la reacción indica que debemos poner nuestras muestras a baño de María, aunque al agregar el Tollens observamos que en el aldehído ya había oxidación y que en la acetona
no ocurriría. El espejo de plata es notorio en el tubo donde se oxidó el aldehído, el metanal y la propanona, 1 mililitro de formaldehído y 1 mililitro de acetona. Vamos a agregar 1 mililitro del reactivo de Fehling a cada uno de los tubos. Fehling es también una reacción de oxidación. A diferencia de Tollens, la solución no es de nitrato de plata, sino de sulfato de cobre. Esto significa que el metal que se reduce es el cobre. Se convertirá en óxido cuproso y la evidencia de reacción será la formación de ese óxido, visible como un precipitado color rojo ladrillo en el tubo de ensayo. Colocamos nuestros tubos en baño de María unos minutos en espera que ocurra la reacción. Y reactivo de Fehling se ha formado el óxido de cobre, mientras en el tubo con la acetona y Fehling no hay oxidación. Utilizamos nuevamente el metanal como aldehído y la propanona como cetona. Para ello agregamos 10 gotas de reactivo de Schiff en 2 tubos por separado, y a uno de los tubos agregamos 2 gotas de cetona y al otro de los tubos agregamos 2 gotas de aldehído. Donde ocurre cambio de color es donde adicionamos al aldehído. La reacción con Schiff se evidencia por un cambio de color en el reactivo. La solución de Schiff es color rojo y al identificar grupos aldehídos se vuelve de color violeta o fucsia. De conocimientos de aldehídos y cetonas, conocimientos sobre aldehídos en productos de limpieza. En el contexto diario se puede aplicar este conocimiento al seleccionar productos de limpieza más efectivos, eligiendo aquellos que contienen aldehídos, que son conocidos por propiedades que son los desinfectantes. Esto se lo puede utilizar especialmente en las cocinas y en otros lugares que se puede desinfectar. Aplicación de conocimientos de cetonas en productos cosméticos. Al ocupar o elegir un producto que contenga cetonas, permiten tomar decisiones más informadas, buscando productos con mayor duración y frescura. Estos se lo puede encontrar en especialmente esmaltes, en perfumes y entre otros. Aplicación del KISS como una herramienta para el refuerzo. Las cetonas están constituidas por Muy bien, la respuesta es un grupo carbonilo en carbonos centrales. Las cetonas tienen un amplio uso en la industria. Muy bien, la respuesta es de telas, perfumes plásticos y medicinas. La primera cetona es Muy bien, la respuesta es la propanona.
Según la IUPAC, para nombrar un aldehído se debe Muy bien, la respuesta es nombrar el hidrocarburo reemplazando la terminación del alcano por el al. El grupo aldehído en el butanal se sitúa en el carbono. Muy bien, la respuesta es en el carbono extremo. Según las propiedades físicas de las cetonas y los aldehídos, estas coinciden en que ambas son